Cordial saludo. Hoy procederé a resolver el ejercicio número 4 de la tarea 3. Bueno, el ejercicio número 4 nos dice que en el año 2021 en Colombia el uso de tapabocas es obligatorio en cualquier espacio público. Las entidades bancarias han implementado otras medidas. Para determinar cuáles de estas medidas se mantienen, se aplicó una encuesta a 100 usuarios. Los resultados arrojaron la siguiente información. 21 aseguran que las entidades aplican el pico y cédula. 50 aseguran que las entidades aplican el lavado de manos al ingreso. 16 aseguran que las entidades aplican la toma de temperatura. 10 aseguran que las entidades aplican el pico y cédula y el lavado de manos. 6 aseguran que las entidades aplican el lavado de manos y la toma de temperatura. 5 aseguran que las entidades aplican el pico y cédula y la toma de temperatura. 4 aseguran que las entidades aplican las tres medidas, pico y cédula, lavado de manos y toma de temperatura. Con la información suministrada por la encuesta, debemos responder estos tres interrogantes, los cuales nos ayudaremos del diagrama de Venn. Bueno, primero nos dicen que 4 aseguran que las entidades aplican las tres medidas, que son pico y cédula, lavado de manos y toma de temperatura. En este caso, el pico y cédula los simbolizaremos con la P y C, el lavado de manos con la L y la toma de temperatura con la letra T. Nos dicen que 4 aseguran que las entidades aplican las tres medidas. Entonces buscaremos la intersección de estas tres medidas, que sería en este espacio, y colocaremos el número 4. Luego nos dicen que 5 aseguran que las entidades aplican el pico y cédula y la toma de temperatura. Entonces pasamos a buscar la intersección entre el pico y cédula y la toma de temperatura, que sería este espacio. De aquí, como ya tenemos 4, para 5 nos faltaría 1, que nos dicen que son 5. Listo. Ahora nos dicen que 6 aseguran que las entidades aplican el lavado de manos y la toma de temperatura. El lavado de manos y la temperatura, buscamos la intersección entre estas dos, que sería aquí. Como ya tenemos 4, nos hacen falta solo 2. Listo. Ahora nos dicen que 10 aseguran que las entidades aplican el pico y cédula y el lavado de manos. Buscamos la intersección entre el pico y cédula y el lavado de manos, que es aquí. Ya tenemos 4, para 10 nos hacen falta 6. Listo. Ahora nos dicen que 16 aseguran que las entidades aplican la toma de temperatura. La toma de temperatura es esta. Nos dicen que son 16. Tenemos 7, 4, 2 y 1. Serían 7. Para 16 nos harían falta 9. Ahora nos dicen que 50 aseguran que las entidades aplican el lavado de manos al ingreso. El lavado de manos, tenemos 12. Para 50 nos hacen falta 38. Ahora nos dicen que 21 aseguran que las entidades aplican el pico y cédula. El pico y cédula, nos dicen que son 21. Tenemos 11. Nos harían falta 10. Ahora procedemos a sumar todos estos numeritos. Aquí tenemos 10, 6 y 4, 10, serían 20. 20. Con este 21. 38 y 2, 40. Más 21, 61. Y 9, 70. 70 personas aplicaron la encuesta diciendo que alguna de las entidades bancarias aplicaron una o más medidas. Listo.
Entonces, 70 para llegar a 100 nos hacen falta 30. Listo. Con esta información, en el diagrama de Venn-Euler, podemos dar respuesta a los interrogantes. Miremos, nos dice el primer interrogante: ¿cuántos usuarios manifestaron que las entidades bancarias aplican solamente el lavado de manos? Solamente el lavado de manos. Entonces nos vamos al lavado de manos y, como podemos ver, sería 38. ¿Por qué no entran estos valores, el 6, el 4 y el 2? Porque estos hacen parte de una intersección con el pico y cédula y la toma de temperatura. Entonces no harían parte porque el interrogante nos dicen que solamente lavado de manos. Entonces sería 38. El siguiente interrogante nos dice: ¿cuántos usuarios manifestaron que las entidades bancarias aplican solamente la toma de temperatura? Nuevamente nos dicen que solo es la toma de temperatura, solamente eso. Entonces tenemos temperatura y podemos ver que 9. No el 2, no el 4, no el 1, porque hacen parte de las otras medidas y son intersecciones. Entonces colocamos el número 9. Listo. El otro interrogante nos dice: ¿cuántos usuarios manifestaron que las entidades bancarias no aplican ninguna de estas tres medidas? Que no aplican ninguna. Estos de aquí, estos números, fueron los usuarios que manifestaron que aplicaban una, dos o más medidas, que fueron 70. Entonces, por fuera nos quedaron 30, que fueron los usuarios que manifestaron que las entidades bancarias no aplicaban ninguna de estas tres medidas. Entonces, el resultado sería 30. ¿Por qué 30? 30 y 70, que fueron los usuarios que manifestaron que las entidades aplicaban una o más medidas, fueron 70. 70 y 30, 100. 100 que fueron el número de encuestas que se realizaron. Y damos por concluido este ejercicio.